Bien, estamos en etapa preelectoral, la campaña va calentando de a pocos, pero la ciudad está absolutamente empapelada de carteles por todos lados, ¿no es cierto? Usted sale de su calle y se encuentra con la cara de algún candidato. En televisión también vemos lo propio. ¿De dónde sale ese dinero? Es importante, ¿por qué? Saber quién financia a los candidatos que vamos a elegir, porque hay que ver si ese dinero no es dinero mal habido, no es dinero de fuentes ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal de árboles y, en fin, una infinidad de fuentes ilegales. También es importante si hay grupos de poder que financian, se bancan a un candidato y que después le van a pasar la factura y van a pedir el favor de vuelta, ¿no es cierto? Fernando Pinto, gerente de supervisión de fondos partidarios de la OMPE, está esta tarde con nosotros para precisamente hablar de cuán cumplidos están siendo los partidos que participan en esta contienda electoral en presentar sus gastos de campaña y sustentarlos debidamente. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo van? Me ha sorprendido esta cifra de Alianza para el Progreso, que no reporta ingresos, pero sí gastos por 865.000 soles. Es un montón de plata. En efecto, en efecto. Ahora, hay que enfocar el tema desde el punto de vista contable financiero. Es posible que Alianza por el Progreso tenga un saldo de balance anterior, esa es la tercera entrega, y tenga dinero con el cual afrontar sus gastos. ¿Cómo es posible que no? Esa información recién la vamos a procesar. Lo que puedo adelantar es que en el intervalo entre el día viernes y la fecha, Alianza por el Progreso ha enviado una rectificatoria dando cuenta de algunos ingresos, ¿no? Aproximadamente 250 y tantos mil soles. Ya, y está debidamente justificado de dónde, cuál es la fuente, aportantes privados, de dónde vienen. Sí, de acuerdo a la ley de partidos políticos, las organizaciones políticas, los partidos políticos tienen la obligación de dar a conocer su lista de aportantes como una forma de transparentar el gasto y evitar que la colectividad presuma fuentes que no son las previstas. Claro, claro. ¿Cómo vamos hasta la fecha? Porque encuentro que en un segundo reporte, Solidaridad Nacional decía que ha gastado 0, Perú Posible 0, el APRA 0. Son pocos los partidos que declaran los gastos, pero sin embargo ya vemos campañas publicitarias en marcha. Hay una línea de responsabilidad de la rendición de cuentas. La base de esta línea de responsabilidad se encuentra entre los candidatos y las organizaciones políticas. Corresponde a este nivel de la rendición de cuentas el transparentar los gastos que los candidatos hayan podido efectuar en su momento debido para que a su vez la organización política cumpla con su obligación frente a la OMPE, que es lo que prevé la ley. O sea, entonces, eso quiere decir, si yo me lanzo como candidato, me aceptan, por decir, en el partido Perú Posible como candidata a mi distrito, yo me encargo de hacer mi recolección de fondos y tengo que reportárselas a mi partido, a Perú Posible, a mi dirigencia, para que a su vez la presenten a la OMPE. Hay un marco legal que establece que quien debe realizar los gastos es el partido político. La práctica en realidad señala que es de manera diferente. En consecuencia, son los candidatos los que deben reportarle a sus organizaciones qué gastos han tenido. Nosotros hemos hace poco realizado una verificación de lo que es gastos a nivel de medios. Estamos hablando de televisión y radio, con 50.000 registros a nivel nacional, y hay muchos gastos que no han sido reportados por casi la totalidad de las organizaciones políticas. Hasta ahora, en lo que va de la campaña, ¿cuál es el cálculo que han hecho de inversión en medios, prensa escrita, radio y televisión? Estamos tabulando. De hecho, a partir del 6 de agosto tenemos también un reporte. El día de hoy estamos obteniendo la data concentrada y en el transcurso de la semana estaremos publicando esta información para conocimiento general, toda vez que la idea es que el elector tenga información con la cual poder decidir su voto. Y ahí verán en qué partidos, en qué lugares y en qué medios, incluido redes sociales y páginas web. Y, o sea, digamos, hacen un seguimiento o piden las pautas publicitarias en los canales de televisión. ¿Tienen esa ayuda, tienen esa colaboración para pedirle la pauta, el costo por minuto y sacar el récord? Hay, digamos, voluntad de los partidos políticos en la historia. ¿Hay la voluntad de ser transparentes? ¿Hay la voluntad de realmente rendir cuentas y ser absolutamente honestos respecto al financiamiento de las campañas? Entiendo que en su mayoría estamos hablando de un asunto de institucionalidad. Rendir cuentas es una formalidad y a veces la formalidad está mal vista. Es decir, uno, ¿por qué tiene que hacer cola para entrar a un teatro si lo que yo quiero es ver la película? Entonces, nosotros estamos haciéndoles entender a los tesoreros y a los contadores de que la parte formal es la parte inicial de todo el proceso electoral. Es decir, si uno transparenta
sus finanzas, al momento en que sea elegido autoridad, transparentará igualmente lo que es el gasto público. Obviamente. Ahora, ¿qué ocurre si la campaña está en marcha y van detectando un desbalance o no están claras las fuentes de financiamiento? Pero el candidato se elige. ¿Qué pasa si ocurre eso? Es importante además hacer un deslinde de la competencia de la OMPE. La OMPE lo que tiene es competencia administrativa, contable y financiera. O sea, detectan la irregularidad y la tienen que denunciar a otro organismo, al Jurado Nacional Electoral. Lo que hacemos es iniciar un procedimiento sancionador por aquellos ingresos que no han sido rendidos y que evidentemente contamos con una evidencia, una materialidad del gasto. Y ahí le imponemos multas que van de 10 a 30 veces lo no reportado, ¿no? El caso del dinero proveniente de fuentes criminales o de fuentes ilícitas, esa no es competencia de OMPE, porque OMPE no tiene facultad de policía. No puede levantar el secreto bancario, tampoco puede intervenir las comunicaciones, etc. Entonces, esa no es facultad de OMPE. Claro. OMPE lo que ve es la contabilidad, descubrimos que hay un desbalance y ahí aplicamos la sanción. Claro, ustedes simplemente ven el tema contable, desbalance, sanción. Pero si tuvieran sospechas, ¿a quién lo reportan? El doctor Mariano Cucho, jefe nacional de la OMPE, viene realizando un esfuerzo por crear una coalición de entidades públicas a través de sus bases de datos y del uso de tecnologías. Hemos conversado con la Procuraduría Antidrogas, hemos hablado con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Contraloría, con el Poder Judicial, el Ministerio Público, para que la lista de aportantes a las organizaciones políticas sean validadas contra los registros que ellos poseen, de tal manera que podamos saber qué aportantes son proveedores del Estado, qué aportantes están en el registro de deudores alimentarios morosos. Qué interesante. Qué aportantes podrían estar recibiendo pensión 65, de tal manera que esas evidencias, en el caso sean detectadas, serán trasladadas a los partidos políticos para que a su vez al aportante le indiquen esto no es posible, ¿no? Como alguien que no tiene dinero está aportando 1.000, 100.000 o lo que... por ejemplo, candidatos que no pagan sus reparaciones civiles, pero que tienen dinero para hacer campaña. Es otra validación con el Ministerio de Justicia. Pero eso ya está en marcha, ese trabajo consolidando, estamos firmando los convenios y va a haber ese resultado, ¿no? ¿Para esta campaña o ya para las presidenciales? Para esta campaña. Para esta campaña, tienen que hacer esta información cruzada. Y con las presidenciales mucho más. Excelente. Entonces, para aclarar el tema, con Alianza para el Progreso, por lo menos de estos 800.000, más de 800.000, ya 200.000 han mandado la fuente de financiamiento. Así es. Ya. En forma extemporal. ¿Y eso qué implica? ¿Que va a haber una sanción por eso implica que no se está cumpliendo tiempo y nuevamente hablamos de la institucionalidad y el hecho de cumplir formas, ¿no? Y Perú Posible, APRA, Solidaridad Nacional, que declaran cero gastos a pesar de que ya la publicidad está en marcha, tienen para la tercera llamada la oportunidad de presentar su rendición de gastos. En estos días, el día de hoy y mañana, aquellos partidos que no han presentado, que fueron 5, y aquellas organizaciones que reportan un gasto o un ingreso de cero, se les va a enviar una comunicación para que expliquen el detalle de por qué está ocurriendo eso, claro, ¿no? Claro. Y ellos harán las explicaciones del caso. O sea, todavía tienen una oportunidad para hacerlo. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Nada. Gracias. Hacemos una pausa en Más que Noticias y regresamos.